Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido nuevamente al lugar de oración, a nuestro culto congregacional del domingo. Damos gracias al Señor por la vida de ustedes. En esta mañana quisiera que estuviesen leyendo conmigo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. Y dice de la siguiente manera: bajo la autoridad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por este tiempo. Gracias te damos de antemano, Padre Celestial, por este tiempo de compartir, de reunión, este tiempo en el cual podemos unidos, Señor, glorificar y honrar tu poderoso y soberano nombre. Permite que todo sea bajo tu dirección, que todo sea, Señor, bajo tu guía, Padre Celestial, bajo la guía de tu Espíritu Santo, que lo hagamos para la gloria de tu nombre, que lo hagamos para que también las personas puedan conocer el Dios que adoramos, para que las personas que no te conocen, Señor, aún que se paran en el semáforo, que andan en transeúnte a pie, Señor, también puedan conocerte, Señor, a través de este tiempo de adoración a tu nombre. Tome el control de las alabanzas, de la predicación, de la oración, de la lectura de la palabra, de todo lo que vayamos a hacer en este tiempo, Señor, porque lo hacemos para agradarte a ti, para que tu nombre sea enaltecido en todas las naciones. En el nombre de Jesús bendice también a los hermanos que vienen en camino, Señor, guárdales, cuídales, guíales, Padre de la gloria, y que puedan llegar también en este lugar, Señor, a estar juntos con nosotros, como tu pueblo y como ese remanente fiel. En el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Amén. Y asimismo, damos gloria a Dios, conociendo que Jesús es nuestro Rey. Es ese amigo que nos ama, es ese amigo fiel que está con nosotros y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido
Hermanos, ¿sí se saben la canción? ¿O poco? ¿O ahí más o menos? Poco. Quiero que repetirla, pero solamente con los aplausos de ustedes. ¿Sí? Recuerden que tenemos que adorar a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Y si nos dio manos, es para que lo adoremos con las manos también. Nos dio voz para que lo adoremos con la voz. Somos bendecidos porque hay personas que quisieran tener voz para cantarle al Señor y no pueden. Nosotros somos bendecidos por Dios porque tenemos voz y podemos adorarle con nuestra voz también. Amén. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste. Y ese Dios que es todopoderoso es ese mismo Dios que nosotros adoramos. Nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios es un Dios sin límites porque tiene el poder para hacer lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Amén. Solo en Él hay salvación.
ese Dios que es todopoderoso y soberano, grande en misericordia, y es muy grande nuestro Dios en misericordia, exageradamente grande en misericordia, tan grande su misericordia que a través de su misericordia es que estamos nosotros acá. A través de su misericordia es que somos redimidos. A través de su misericordia demostrada a la humanidad es que la humanidad verdaderamente puede conocer a Dios en plenitud solo por medio de Cristo, porque a través de su misericordia mandó a Cristo a que muriera por los pecadores, no mereciendo la muerte, pero aún así Él mismo se entregó para salvarnos y darnos vida en Él. Amén. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú eres el Señor, Señor. Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Una vez más. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció,
Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Una vez más el coro, más Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, por eso te exaltamos, oh Dios. Así como tu Hijo Jesucristo se humilló hasta lo sumo tú también lo exaltaste, oh Dios, para que su nombre sea engrandecido en toda la tierra, para que su nombre sea enaltecido en toda la tierra. Gracias por ese sacrificio de amor, de misericordia, ese sacrificio, Señor, que siempre recordamos como la mayor muestra de amor demostrada a la humanidad. Gracias, Señor, porque aún, Dios, lo que nosotros podamos hacer no se compara a lo que ya tú has hecho por nosotros. Gracias por habernos amado de tal manera. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Gracias porque tu misericordia un día impactó nuestro corazón y ahora caminamos por medio de la fe bajo tu propósito y bajo tu voluntad. Gracias porque estamos en este lugar exaltando tu nombre, oh Dios, dándote gloria y dándote honra como tu pueblo, como ese remanente fiel que tú desde antes de la fundación del mundo escogiste para que te adorara y glorificara tu nombre, para que sea un reflejo de tu amor a la humanidad que anda en oscuridad, que anda en tinieblas, que anda desorientado, sin rumbo y sin sentido, pensando que el tiempo que tenemos en la tierra es lo más valioso. Pero no es así. Lo más valioso es estar contigo, Dios. Lo más valioso de estar acá es porque te tenemos a ti por sobre todas las cosas. Y aquel que prometió estar con nosotros todos los días, lo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, eterno Dios. Permítenos mostrar tu amor, Señor. Mostrar que tú eres el Señor a aquellas personas que no te conocen. Cuando aún nosotros mismos, Señor, a veces somos desobedientes. Cuando aún nosotros mismos, Señor, a veces nos desorientamos pensando en tantas cosas materiales, terrenales, que son pasajeras. Y a veces se nos olvida lo más importante, que es poner nuestra mirada en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. En ti, en aquel que se dio a conocer a la humanidad para morir por nuestros pecados, para morir en nuestro lugar, para pagar el precio que teníamos que haber pagado cada uno de nosotros. Pero no te quedaste solamente en la muerte, sino que resucitaste en gloria para que nosotros estemos convencidos de que un día, cuando partamos de este mundo, resucitaremos y estaremos juntos por la eternidad contigo. Para ti sea toda la gloria y toda la honra, eterno Dios. Amén. Invito a nuestro... Pueden sentarse un momento, hermanos. Vamos a compartir la cena del Señor antes de tener la siguiente canción. Entonces, en ese orden de ideas,
Les voy a pedir que allí donde está abra su Biblia. No vamos a hacer una predicación completa, pero sí una reflexión muy corta sobre la cena. Señor, la cena, sí. Pero entonces ya vamos a hacer el llamado a pasar al frente a quienes vayan a cenar. Primero voy a leer 1 Corintios capítulo 11. Uy, qué buenos estos lentes. Veo de lejos. 1 Corintios 11, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Si usted la tiene allí, por favor, ábrala. En 1 Corintios 11, versículo 23. Aquí nuestro hermano Dayan nos ayuda también. Leo en Reina Valera contemporánea. Dice la Biblia: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Antes de orar dándole gracias al Señor, como Él lo hizo en la cena final de su vida o ministerio terrenal, porque simboliza o representa su cuerpo, debo recordarles que como iglesia no tenemos la restricción de cena totalmente cerrada, es decir, quienes quieran participar de la cena, que sean creyentes y que en su conciencia caminan con el Señor por la fe en Jesucristo, aunque no sean de nuestra iglesia, oficialmente, bienvenidos primero, y segundo, pueden hacerlo con libertad, porque la cena es para los creyentes en Cristo. Entonces, primero, pueden participar. Segundo, por lo general nosotros como iglesias bautistas, habrán sus excepciones, practicamos tanto el bautismo como la cena de creyentes. Los niños muy pequeños que todavía no han confesado su fe en Cristo, no los hacemos partícipes de la cena porque no los pasamos por la ceremonia del bautismo, pero son parte de la familia, así que pueden cenar los adultos que sean creyentes o jóvenes que ya se hayan bautizado confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Ya vamos a hacer el llamado para que pasemos a la cena, pero antes, como está allí sentadito, le voy a pedir que ore conmigo dándole gracias al Señor por el pan. Señor, te damos gracias por este pan que representa el cuerpo de Cristo según tu propia palabra, que es partido. Cristo literalmente estaba partiendo el pan con sus discípulos y estaba simbolizando en esa partidura el sufrimiento que tendría en su cuerpo por nosotros. Así que te pedimos, Señor, que tú seas recordándonos que en el sacrificio de Cristo, simbolizado hoy por el pan partido, del cual tomamos un trozo, tenemos perdón de pecados. Él recibió sobre su cuerpo el castigo o la paga de nuestro pecado. Que nuestra conciencia esté tranquila en la obra de Cristo y al mismo tiempo estimulada a imitar a Cristo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y sufrió en su cuerpo por nuestros pecados. También dice el versículo 25: asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí, o en mi memoria. Padre, te damos gracias también por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz. Cuerpo y sangre simbolizan humanidad entera de Cristo derramada por nosotros, puesta por nosotros. Y hoy te pedimos también bendigas el compartir la copa que con su color del líquido simboliza la sangre de nuestro Salvador, sangre que nos ha redimido de pecados, sacrificio sangriento o de una vida se necesitaba por nuestra vida, y el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre es el único que cubre nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Así que gracias por esta copa que nos lo recuerda, Señor. A veces lo pasamos muy a la ligera, Señor, pero hoy queremos recordarlo con todo nuestro corazón. Muy bien, de esa manera entonces los que quieran cenar y como les dije ya cumplan los requisitos bíblicos, pueden ponerse sobre sus pies y pasar por favor aquí al frente. No los vamos a ir a buscar, ustedes van a pasar tranquilos, con calma, pueden estar aquí junto con nosotros alrededor de la cena, de la mesa.
Y los hermanos Sadra y Christopher van a ayudarles dándoles a ustedes la porción. Van a tomar la copa y van a tomar el pan, lo van a sostener en su mano y van a esperar a que todos lo tengamos mientras cantamos, por favor. Esperan a todos, por favor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muy bien, entonces como dice el final de esta porción de la Biblia: por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Mis hermanos, esto no es irreverente porque es la celebración o la conmemoración de la muerte de nuestro Salvador por nuestros pecados. Tiene toda la reverencia, pero tampoco es fúnebre porque el mismo que vino por nosotros resucitó y volverá por nosotros. Proclamamos que Él volverá. Así que junto conmigo dé gracias al Señor una vez más en oración y diga: Señor, gracias porque tú viniste y volverás por mí. Hace un momento lo meditábamos en la clase de escuela dominical. El evangelio completo es: Cristo vino, vivió, murió, vivió la vida que no he podido vivir sin pecado, murió en el lugar de mi condenación por mi pecado y resucitó al tercer día y glorioso ascendió y volverá por mí y por todos los que esperan en Él. Gracias, Señor, por ello. Pedimos que eso llene nuestro corazón de paz, de gozo, de amor, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Nos haga cada día más como Él y nos haga cada día más libres de la esclavitud del pecado y cada día más seguros de la vida eterna que Él ha ganado para nosotros en la cruz. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre mismo tuyo, mi Señor. Amén y amén. Usted puede comer y beber recordando que Cristo, así como vino, volverá por usted.
Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Te bendecimos. Aleluya. Amén. Puede pasar a sus puestos, hermanos, después de que le recojan la copa. Amén. Nos vamos ubicando nuevamente y continuamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Asimismo, invito a nuestro hermano Marcos. Buenas, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar, por tener la oportunidad de adorarlo, glorificarlo y anunciar su palabra públicamente. Recordando el despertar misionero, vamos a iniciar un nuevo texto. Yo creo que todos tienen el papelito en la mano. No lo tienen porque se bajó. Están aquí. Vamos a repetir el texto rápidamente. Está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y dice: y ahora, hijitos, en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es un tema que desde la escuela dominical hemos estado hablando, y es la segunda venida del Señor. Y tenemos que estar confiados en Él para que no nos alejemos de Él avergonzados. Les recuerdo que este es para memorizarlo. Este no es una factura de cualquier cosa que lo agarró, el papelito desechable lo botó. Hay que memorizarlo antes que se dañe así. Y lo otro es que el día 27 vamos a ir a Lebrija nuevamente, 27 de este mes, 27 de octubre, el domingo. Y le voy a pedir que estemos orando por esa actividad. Vamos a ir hasta Lebrija para compartir el Evangelio, apoyar la misión que está en Lebrija. También les recuerdo para que estemos orando por los hermanos Brian, la hermana Karen, que son los encargados de la misión en Lebrija. Y al mismo tiempo por esta actividad. Tenemos 3 domingos para organizarnos, para apartar el tiempo y también para seguir orando por esta misión. Dios les bendiga. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas, dándole gracias a Dios por la provisión dada de su mano. Y de eso mismo, en agradecimiento y en obediencia al Señor, damos, aunque Dios no necesita nada material, damos por agradecimiento y por gratitud. Amén. Gracias, Señor, te damos porque continuamos glorificando tu nombre. Ahora a través de los diezmos y las ofrendas, a través, Señor, de lo que tú mismo nos has bendecido a nosotros. Sabemos que todas las bendiciones que han llegado a nuestra vida es porque tú así lo has querido, a los hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has provisto, porque sabemos que todo viene de ti, Señor. Y de eso mismo que tú nos has dado, Señor, en gratitud, en agradecimiento, con amor, Señor, y por amor a tu obra lo hacemos para que tu iglesia, Señor, la Iglesia Bautista del Buen Pastor, de esa manera también pueda ser invirtiéndola en el reino, Señor, para la extensión de tu reino sobre la tierra. Permítenos, Señor, cada día dar con amor y con gratitud, porque tú amas, Señor, al dador alegre. En el nombre de Jesús, te colocamos las ofrendas y los diezmos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, dándonos dirección y guía, y de esa manera que sean ministradas conforme a tu plan y tu propósito. En Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Hermanos, las bandejas ocres son diezmos y ofrendas regulares. Disculpe, las bandejas plateadas, diezmos y ofrendas regulares. Y el cofre ocre para la ofrenda misionera. Pueden pasar adelante, hermanos. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canción.
canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Una vez más, tu pueblo dice Gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Cosas grandes ha hecho Dios por su pueblo. Y asimismo, continuando con el tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, vamos a pasar a nuestro pastor que en esta mañana tiene la exposición de la palabra, el refrigerio, el alimento a nuestras vidas, para que sea el Señor utilizándolo como un canal de bendición para nuestras vidas. Eterno Dios, agradecidos estamos porque estamos gozosos, Señor, de poder estar juntos en armonía, honrando y glorificando tu nombre en este tiempo, Señor, en este momento. Gracias te damos en esta ocasión, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú quien utilice a nuestro pastor, al pastor Yorley Parra, como un canal de bendición, Señor, un canal, Señor, para que tu voz llegue a nuestra vida, llegue a nuestros oídos, y que esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy, haga raíces, Señor, en nuestros corazones. De esa manera también pueda dar fruto, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. Confiamos de que tu voz, Señor, es quien nos habla todos los días a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora y vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas. ¿Cuál es la costumbre que hemos adoptado desde hace un tiempo, que puede ser cambiada, modificada, reevaluada? Es que como la misión o la visión, bíblicamente hablando, que la iglesia ha adoptado es impactar con el Evangelio de Jesucristo como misión, o sea, como mecanismo para llegar al impacto con el Evangelio, tenemos tres ejes, que es conocer a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Entonces, hacemos una serie de enseñanzas por lo general sobre conocer a Dios, más enfocadas en entender quién es Él. Hace un tiempo hicimos una sobre la permanencia de Cristo como nuestro eterno Salvador, basado en Hebreos, todo Hebreos. Luego hacemos otra serie sobre amarnos entre hermanos, las relaciones entre nosotros, y como teníamos, creo que nunca habíamos hecho como iglesia un trabajo bíblico sobre el tema, teníamos como pendiente el tema de las relaciones sexuales según la Biblia. Hicimos toda una serie sobre las relaciones sexuales bíblicas para entender cómo usar esta bendición que Dios nos dio en el diseño conforme a la palabra de Dios. Pero ahora vamos a tener una serie sobre servir al mundo, y como principalmente servimos al mundo es dando a conocer a Cristo. Obviamente también le servimos al mundo haciendo obras de misericordia, pero primeramente con el servicio del evangelismo, del dar a conocer al Señor. Entonces vamos a tener una serie que vamos a titular Comunidad Evangelizadora. ¿Cuál es el énfasis? No, el énfasis es las actividades evangelísticas. No vamos a dejar de hacer actividades evangelísticas, sino el énfasis es nuestra vida continua evangelizando. Es una característica que queremos cultivar. Y le voy a pedir para ello que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11.
Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. Vamos a tratar de quedarnos en este día solo en el libro de los Hechos, porque queremos tener una enseñanza que predominantemente nos hable como comunidad eclesiástica. Yurley, porfa, me eche un ojito a ver si dejé en la impresora el bosquejo de hoy. Creo que lo imprimí y lo dejé allá. De todas formas lo tengo aquí también grabado. Tengo es el de ayer. Ayer estuvimos en Lebrija. Entonces leemos Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Dice la palabra del Señor, leo en Reina Valera contemporánea. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene una especie de esquema que se plantea desde el inicio, ¿no? Empieza el evangelio en Jerusalén, luego Judea, donde estaba Jerusalén, luego Samaria y luego hasta el fin del mundo. Y aquí tenemos una escala que en el libro de Hechos de los Apóstoles llega a culminar en la iglesia que nace en Antioquía, donde leemos que sucedieron estas cosas. La escala pasó primeramente al salir de Judea por Samaria. ¿Y quién llevó el evangelio hasta Samaria? En el capítulo 8 encontramos que la llevó Felipe, un evangelista que era evangelista, pero que también había sido escogido previamente para servir a las mesas junto con Esteban, que aquí se menciona. Hubo un avivamiento tremendo en Samaria, entonces pasaron de Judea a Samaria. Luego, a través de la vida del apóstol Pedro, que comparte el evangelio a Cornelio, un centurión en Cesarea, llega el evangelio hasta Cesarea, más allá de Samaria, pero todavía no saliéndose de los límites del pueblo de Israel. Geográficamente va ascendiendo hacia el norte y va cumpliéndose la promesa de que el evangelio de las buenas nuevas de la salvación en Cristo se siga extendiendo. Pero termina más allá de Cesarea, en una ciudad que se llamaba Antioquía y que según se cree eran de las 3 más importantes de la época en todo ese sector. Que a propósito un autor refiere que era una ciudad bastante importante y que tenía un culto idolátrico muy fuerte a una diosa pagana con, como se acostumbraba en esa época, prostitución religiosa y con paganismo a más no poder. Una ciudad que, como pasa hoy en día, con las ciudades más grandes, terminan siendo más civilizadas o llenas de avances tecnológicos y económicos, pero también ciudades de gran cantidad de pecado y vida fuera de la voluntad de Dios. Pero recuerden lo que les acabo de decir. A Samaria llevó el evangelio Felipe. A Cesarea, aunque no porque él quisiera, sino porque Dios se lo dijo a través de una visión y porque fue mandado a llamar por el mismo Cornelio, Pedro, el apóstol Pedro, llevó el evangelio. Un diácono, un apóstol, un evangelista, un discípulo de Cristo, ambos creyentes reconocidos. Pero ¿quién llevó el evangelio a Antioquía?
no aparece el nombre, no fue ningún evangelista conocido, ni ningún apóstol así constituido. Fue un grupo de gente que había sido perseguida después de la muerte de Esteban y termina llevando el evangelio a judíos de ese lugar, pero también a gentiles o personas no judías o griegas. Son personas del común y corriente. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis para nuestra serie, pero también para nuestro tema en el día de hoy. Y es que la iglesia es mucho más poderosa evangelizando cuando como comunidad damos testimonio todos y cada uno de Cristo en las áreas donde el Señor nos mueve. Más que si hay un gran hombre muy juicioso y responsable o personaje predicando poderosamente como Felipe el evangelista o con gran autoridad como Pedro el apóstol. En algún libro está una analogía con respecto a esto a las iglesias y dice: ¿qué tipo de iglesia quiere usted que seamos? ¿Una iglesia que sea un barco con un gran cañón o un barco portaaviones? El barco con el gran cañón simboliza a aquellas iglesias que quieren tener un gran predicador famoso, conocido, respaldado por Dios, gran maestro, que Dios lo usa enseñando, y hoy en día hasta por las redes sociales se conoce, y entonces la gente llega a la iglesia porque dicen: allá hay buena enseñanza, allá hay una persona que expone bien la palabra, ya se convierte en las almas, pero es porque este personaje es muy usado por Dios. Es una iglesia que es representada por un barco con un gran cañón. El gran cañón o el gran arma que tienen es un individuo o unos individuos. O queremos ser una iglesia de portaaviones, que todos y cada uno de nosotros sea un avión que aterriza, permanece en la iglesia, se equipa solo lo suficiente para volver a despegar e ir a llevar el evangelio a donde nosotros vivimos, trabajamos, servimos, nos relacionamos. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? La iglesia de Antioquía se formó por personas que eran una comunidad evangelizadora tipo portaaviones. Todos compartían. Y eso asegura la permanencia de la iglesia. Lo otro no, porque cuando se vaya el cañón, no encontramos otro cañón igual. ¿Cómo continúa la efectividad? Necesitamos ser una comunidad evangelizadora. Por eso afirmamos que cada grupo de cristianos sencillos o cada iglesia cristiana necesita identificar a los que a su vez necesitan el evangelio para predicarles, y que así sea el Señor añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Nosotros necesitamos identificar a los que necesitan el evangelio, y claro, doctrinalmente hablando, teológicamente hablando, usted puede decir: todo mundo necesita el evangelio. Sí, pero cuando todos son de todo, nadie es nada. Cuando todos son mi objetivo, nadie es mi objetivo. Cuando yo digo a todo mundo hay que predicarle, termino no predicándole a nadie en el mundo. ¿Sí? Cuando yo digo hay que ayudar a toda la gente, es por lo general una forma de decir: no le voy a ayudar a nadie, y cuando pueda le ayudo a quien caiga. Necesitamos es enfocarnos, y aquí vamos a trabajar cuatro ejes en estas 4 semanas. Primero, identificar a los que necesitan el evangelio. Segundo, invertir nuestra vida con ellos. Tercero, invitarlos a Cristo predicándoles el evangelio. Y cuarto, impulsarlos cuando se conviertan a hacer lo mismo. Hoy, con este texto, queremos que como comunidad identifiquemos a los que necesitan el evangelio. Así que no voy a hacer mucho énfasis en el versículo 21, solo lo voy a utilizar como conclusión de mi mensaje, porque obviamente esto es algo misterioso que solo hace el Señor por medio de la obra de su Espíritu Santo, convertir a la gente. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad como ellos es buscar a quienes estos cristianos esparcidos, dispersos, según la versión que usted tenga, identificaron ellos como necesitados del evangelio. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Solamente le digo 2 grupos. Primero, identificaron como necesitados del evangelio a los perseguidores, a los que les habían hecho daño, sea que se los hubieran hecho o que fueran potencialmente perseguidores de ellos. Y en este caso hablaremos en el versículo 19 de los judíos, que hoy es un tema bastante candente, incluso en medio de las iglesias cristianas, por todo lo que está pasando en el territorio de Israel. Ya vamos a hablar sobre ello. Y el otro punto es
a oidores potenciales, no solo perseguidores potenciales o posibles, sino también oidores potenciales. Gente que conmigo no ha tenido interacción, ni buena ni mala, como el primer grupo que sí me ha hecho daño o pudiera hacerme daño por lo que son o cómo son, sino simplemente son personas que están aquí en el mundo y que necesitan oír el Evangelio y que yo tengo que identificar intencionalmente para verdaderamente hablarles de Cristo. De hecho, resalto que aquí en los versículos que leímos se nos dice, verso 19, al final hablaban el Evangelio, las buenas nuevas. Y en el verso 20 dice, habían hablado también a los griegos. ¿Cuántos de los que están aquí saben hablar? Amén. Dios. Amén, bla, 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 bla. Sabemos hablar, ¿sí o no? Si son cristianos y saben hablar, pueden evangelizar. Bendito sea el Señor. Ya. Fíjese que aquí ni siquiera utiliza la palabra que normalmente en el original se traduce como predicar, mucho menos enseñar, aunque tiene esas dos connotaciones, el evangelizar. Hablar. ¿Y a quiénes le vamos a hablar? Primero, a personas que podrían perseguir a los cristianos o que ya habían perseguido a los cristianos. Verso 19. Dice, mientras tanto, ¿mientras qué? Mientras pasaba todo lo que describimos allá con Esteban, Felipe, Pedro, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero mire lo que dice al final. Y hablaban o anunciaban el evangelio o las buenas nuevas solamente o solo a los judíos. Alguien dice, ¿tendrán complejo de masoquistas? Porque ¿quiénes los perseguían? Judíos. Judíos incrédulos fueron los que mataron a Esteban y persiguieron a los cristianos. Dice la persecución que se desató por causa de la muerte de Esteban. Juan capítulo 7, retroceda un poco conmigo, por favor. Perdón, Juan no, Hechos capítulo 7, disculpe, me dije que quedábamos en Hechos solamente. Hechos capítulo 7. Después de todo lo que les predica Esteban, dice al final del capítulo 7, en el versículo 57. Vamos a leer hasta el 59. Pero ellos, los judíos que estaban discutiendo con Esteban, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Esteban también había sido escogido como diácono con Felipe. Y mire cómo predicaba, así usado como Felipe. Verso 58, y los sacaron de la ciudad. Y no solamente discutieron con él, sino que dice, lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y esto en el relato es muy importante porque de allí va vinculando de dónde viene el apóstol Pablo. Pero dice el verso 59, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. La persecución, dice Hechos capítulo 11, versículo 19, que se desató fue por causa del asesinato de este personaje, evangelista, diácono de la iglesia, Esteban. Y lo hicieron judíos que no creyeron en Cristo contra judíos que sí habían creído en Cristo. Ahora, aquí hay una particularidad, tanto Felipe como Esteban tenían nombre griego y fueron escogidos como diáconos porque seguramente eran judíos, ya lo vamos a ver en el segundo punto, helenizados o griegos, gente que no era judía, que se había judaizado, ya lo vamos a explicar, pero aquí el asunto era que eran judíos, gente del Antiguo Testamento, los que estaban persiguiendo a los creyentes en Cristo. Entonces los cristianos esparcidos, ¿qué hacían después de en medio de esta persecución? Se quejaban, iban por el mundo diciendo, Señor, ¿por qué permites que pase esto con nosotros que somos creyentes? Capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice? Mientras tanto, esta es la película de Hechos de los Apóstoles. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes pidiendo a Dios que no los volvieran a perseguir.
rogándole al Señor que acabara con esos judíos incrédulos, anunciando el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Y eso que nosotros no hemos sufrido una persecución de ese tipo. A ninguno de nosotros no han matado a ninguno, pues. Aquí sería la comparación, perdón hermano Sadrá por la comparación, pero hermano Sadrá es un siervo, un diácono, entonces como si hubieran arremetido contra Sadrá, pero no lo mataron hermano, solo lo dejaron herido. Usted se recuperó. Como si hubieran arremetido contra un diácono, un líder de la iglesia o el mismo pastor de la congregación y digan todos, no, corramos, huyamos, salvemos nuestra vida. No está mal, ellos huyeron, fueron esparcidos, no está prohibido que los cristianos corran si los van a matar. Pero lo que está prohibido es que olviden por qué están corriendo o por qué Dios permite que sean esparcidos o dispersados. Y ya lo hemos hablado varias veces, lo hablamos sobre todo cuando vimos una serie en Ezequiel sobre Dios y vimos los dispersados en otros países de los judíos. Pero por ejemplo, quienes están acá de la nacionalidad venezolana o de otras nacionalidades, aquí hemos tenido hermanos. Una vez vinieron unos mexicanos, ellos sí por voluntad propia, pero han llegado personas de diferentes naciones o de otra ciudad, de otra tierra, porque les tocó salir corriendo, ya no por la persecución de muerte directa, pero sí por las circunstancias difíciles que les podían conducir a la muerte o a un daño profundo en sus familias. ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Yo no le puedo dar una respuesta particular, sería abrogarme una prerrogativa que solamente tiene Dios, decir por qué exactamente pasa cada cosa, pero lo que sí entiendo es que el objetivo de Dios, de acuerdo al ejemplo que nos dieron los discípulos, es que cuando somos perseguidos o esparcidos, sea hasta que seamos sacados de nuestro lugar de vivienda o simplemente que seamos maltratados, burlados por nuestra fe, ofendidos, es que no paremos de predicar el evangelio. Y según Hechos capítulo 11, versículo 19, a los primeros que tiene que predicarle usted es a los que lo persiguen. Ay, 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 dijo un pastor amigo. ¿Cómo así? Que le predique otro. ¿Yo por qué? Pues en Hechos capítulo 11, volvemos al capítulo, en el versículo 19 vemos que cristianos perseguidos, y estos cristianos recuerden, eran judíos, tal vez helenizados, con nombres griegos, pero como eran judíos convertidos, le hablaron a los judíos. Pero aquí hay un pronombre, perdón, un adverbio de modo. Hablaron solamente a los judíos. Porque aunque ellos hubieran sido perseguidos por sus paisanos judíos, de todas formas seguían siendo sus paisanos, ¿no? Bueno, es que ellos no entendieron el evangelio. Es mi familia, son mis amigos, son mis vecinos, es la gente de mi país. Le prediqué el evangelio, no entendieron, pero siguen siendo mis paisanos, así que me voy a dedicar de nuevo a predicarles donde encuentre paisanos, donde encuentre vecinos de ese sector, donde encuentre gente de mi propio país. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha dado muy fuerte, y déjeme pedirle que tengamos en cuenta que conforme la Biblia, aunque se puede dar, para mí y para la Biblia es un hecho cuestionable que haya iglesias solo de paisanos. ¿A qué me refiero paisanos? Gente de un solo sitio. En Estados Unidos se ha dado, hablamos con pastores amigos de bautistas que dicen que hay iglesias solo de latinos. Aún me dijo alguno, una iglesia solo de mexicanos, que ya no dicen no entran colombianos ni entran venezolanos, pero cuando usted entra se da cuenta que solo son mexicanos y usted dice como que no encajo aquí, entonces va corriéndose para un ladito y va buscando otra. No hay un letrero afuera que diga aquí solo nos congregamos coreanos. Aquí hay una iglesia de hermanos muy queridos que he conocido personas que se han congregado allí, no coreanas, pero sigue predominando gente del Asia, solo conformada por esa aquí en Bucaramanga. Son creyentes, se puede hacer, pero el modelo bíblico es que hayan de toda lengua, tribu y nación, como dice Apocalipsis, de todo tipo de gente. Colombianos, ecuatorianos, chilenos, checoslovacos, los que hayan en el sector, no solamente por nacionalidad, por cultura, por gustos, por edades, por tendencias, por costumbres, que haya de todo tipo de personas, porque el evangelio es para todo tipo de gente. Entonces ese proverbio allí está puesto intencionalmente. ¿Cómo así que solamente? Ahora, antes de pasar a predicarle a los que no son solamente los míos, tengo que concluir en este primer punto
de las personas que nos pueden haber perseguido o podrían perseguirnos, que hoy ni el antisemitismo, porque allí habla de los judíos, ni el sionismo realmente ve la necesidad de los judíos. Quiero aterrizar en lo que está pasando hoy en Israel y al parecer en muchas iglesias. Algunas iglesias se han vuelto antisemitas, odian a los judíos y no lo dicen abiertamente, pero denigran de ellos, olvidando que Cristo fue judío y que de allí viene el evangelio, como le dijo Jesús a la samaritana. Y obviamente no lo están diciendo abiertamente, pero no recuerdan que los judíos también son nuestro campo evangelístico. Y si yo quiero evangelizar por lo menos venezolanos, no está bien que yo hable mal de los venezolanos. ¿O sí, hermanos de Venezuela? No creo, ¿no? ¿Cómo quiero que me escuchen? Lo mismo pasa con los judíos. Ese es un extremo, ¿no? Ay, pero pastor, es que, son terribles, ese Netanyahu, esos judíos terribles y esa cantidad de gente, y fácilmente, como hoy en día se habla de tantas cosas en las redes sociales, ¿cómo vamos a excusarlos? Es que nadie está diciendo que los excuse, simplemente no los aborrezca, porque así como hay gente terrible dentro de los judíos, lo hay dentro de todos los pueblos, incluyendo el colombiano, incluyendo de la ciudad donde usted nació. Entonces, no olvidemos esto. Tampoco el sionismo, que es lo contrario. Eso fue un movimiento político que llevó a la reconstrucción del Estado de Israel, y a veces pareciera que en nuestras iglesias, en varias denominaciones, no estoy hablando en una sola, se volvieran más promotoras de ser judíos que de ser cristianos y vienen a ser judaizantes. Y bueno, cada uno tiene su posibilidad de hacerlo, pero el asunto es que, amando, entre comillas, tanto Israel, ignoran de nuevo que los israelitas necesitan el evangelio y que sin Cristo ni israelitas o judíos, ni no creyentes, griegos o no judíos, griegos o gentiles necesitan el evangelio. Todos necesitan el evangelio. Entonces no podemos celebrar todo lo que haga una raza simplemente porque es la raza que me gusta, o un pueblo porque es el pueblo que me gusta. Eso sería hacer acepción de personas. No. Se dan cuenta que son posturas extremas. Y uno dice, pero pastor, a mí no me interesa lo que pasa en Israel. Yo ni voy ni en contra ni a favor de los judíos. Pero usted puede estar teniendo resentimiento contra gente que le ha hecho daño, o idolatrando personas porque son muy cercanas, y de acuerdo a eso identificando a ver a quién le comparte el evangelio y a quién no. Necesitamos renunciar a las prevenciones. Y ojo con esto, porque muy probablemente en su vida Dios le va a poner enfrente para que le dé testimonio del evangelio a la gente que a usted menos le cae bien y a las personas que menos hubiera querido predicarles. El testimonio evangelizador es para todo tipo de personas. Amén. Ahora sí pasemos a los oidores potenciales griegos, verso 20. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene. Ah, caramba, entonces, ¿cómo así? ¿No eran judíos? Pues venían de esas ciudades y tal vez se habían judaizado antes de volverse cristianos. Varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y aquí por favor le pido me preste mucha atención. Estos griegos para nosotros hoy en día serían las personas que no han oído realmente a los cristianos, porque aunque incluso hay una cultura cristiana hoy en día, de pronto no han puesto verdadera atención. Listo, no se identifican como judíos del Antiguo Testamento. Todos los que no son judíos, pues son gentiles en la Biblia o griegos, es un término general, pero aquí apuntaría para nosotros hoy en día aquellos que, aunque estén en un mundo donde ya se ha predicado de Cristo, realmente no han atesorado el evangelio de Cristo. A eso necesitamos predicarle. Pero aquí habrían chipriotas y cireneos. ¿Dónde más hay chipriotas y cireneos en la Biblia? Le voy a pedir que tenga en cuenta en Hechos capítulo 2, versículo 10, si quiere apúntelo, porque no lo vamos a leer. Allí, cuando vino el Espíritu Santo, se dice que había varones de Cirene. Además, en Marcos capítulo 15, si no recuerdo mal, versículo 16, se dice que una persona ayudó a Cristo a cargar la cruz cuando él no podía. ¿Quién fue ese? Un Simón cireneo. Y además allí en ese texto en Marcos se dice que era padre de Rufo, y algunos creen que ese Rufo es el cristiano que Pablo menciona en la carta a los Romanos en el capítulo 15. O sea que terminó siendo cristiano, muy probablemente el hijo del que ayudó a Cristo a cargar la cruz. Esto nos sirve de ejemplo para hablar que gente de Cirene, que no era de Jerusalén, que no era judía, resumiendo,
vinieron a ser judíos o se vinieron a la tierra de Israel, se convirtieron a la religión judía y escucharon el evangelio. Y unos de esos se convirtieron a Cristo, como pasó muy probablemente con la familia del que cargó la cruz de Cristo. Chipriotas, ¿qué personaje conocido fue de Chipre? Que primero fue judío también y luego se convirtió en cristiano y que incluso ayudó al apóstol Pablo para presentarlo delante de la iglesia, que tenía por un sobrenombre que significaba hijo de consolación, pero que su verdadero nombre no era ese, que aparece, si usted lo quiere apuntar, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículo 36, José, que por sobrenombre se le llamó Bernabé, era de Chipre y fue el que presentó a Pablo. Y si tenía por sobrenombre Bernabé, era porque era un practicante del judaísmo y que luego se convierte a Cristo y ayuda a otros como Pablo a entrar en la iglesia cristiana o a adoptar la conexión con los cristianos que no querían recibir a Pablo. Nos damos cuenta que había gente de todos lados queriendo volverse judía. Ahora, Cornelio, el del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, al que le predica Pedro, que lo mencioné al principio, la Biblia dice que era temeroso de Dios y al parecer era una fórmula técnica para hablar de gente que no era judía, nacido judío, pero quería conocer al Dios de la Biblia y se volvían religiosos judíos. Entonces hubo mucha gente allí que no era judía de nacimiento, pero se volvió judía porque quería ser cristiano, pero como no eran judíos de nacimiento, los categorizaban como griegos o helenos. ¿Por qué? Porque como Esteban tenía un nombre helénico, pues todavía usted va a buscar en Duolingo aprender griego. ¿Y cómo es el nombre del griego en Duolingo? Cuando se traduce al griego. Helénica, el idioma griego. ¿Alguna Helena por acá? ¿Hay alguien que se llame griega? ¿Qué es el helénico? Es el griego. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía una cultura de fuera de los judíos y que se habían convertido a Cristo. ¿Cuál fue el primer pleito que hubo en la iglesia cristiana? La primera discusión en Hechos de los Apóstoles. El problema entre griegos y judíos. Los judíos que se habían convertido a Cristo, pero los griegos que tal vez eran muy probablemente como los que mencioné, venidos al judaísmo y luego convertidos al cristianismo, y como se veían como diferentes, empezó a haber conflictos. Precisamente escogieron a Felipe y a Esteban porque eran del ala griega. ¿Se dan cuenta que ustedes que si queremos ser una iglesia bíblica, una comunidad evangelizadora, vamos a tener inconvenientes? Porque vamos a ser muy diversos y vamos a tener diferencias. Qué enredo el que acabo de decir, ¿cierto? Voy a resumirlo así. Había gente de todo tipo. Y voy a pedirles que tengan en consideración algo. Hoy, ni ser familiares, ni ser amigos, vecinos o de cultura cercana, ya no nos debe decir que solo le prediquemos a ellos, pero tampoco nos debe impedir ver a otros como necesitados del evangelio. Necesitamos ir más allá de nuestros amigos, de nuestros vecinos y de nuestra cultura cercana. Hay que salirnos del esquema normal que tenemos para poder alcanzar a otros con el evangelio. A veces solamente es cruzar la calle, que al frente hay alguien que nunca ha saludado. Es vecino, pero no lo conozco. ¿Por qué las iglesias que hacen muchas actividades evangelísticas tienen mucha gente captada y poca gente queda establecida como cristiana? En el contexto divino, la soberanía de Dios que actúa, lo veremos en el versículo 21, convierte a quien Él actúa. Pero en el contexto humano, porque la mayoría de las veces mucha gente contactada no es mucha gente que mantiene una relación con cristianos dentro de la iglesia y por eso no terminan siendo ni bien evangelizados, ni mucho menos cuando se convierten discipulados. Lo necesitamos a ustedes, hermanos, para que lo identifiquen. Ahora, ¿por qué les hablo de griegos, judíos y todo lo demás? Para que usted empiece a mirar a quién le va a compartir. Nuestra tarea hoy es programarnos para que para el día, hacer una actividad dinámica conjunta como iglesia el día 3 de noviembre, domingo, primer domingo de noviembre, vengamos a culto con alguien al que le hayamos compartido el evangelio y ojalá que sea fuera de nuestro círculo de amigos, vecinos y familiares.
Ahora, si no le ha compartido a amigos, vecinos y familiares, pues compártale a amigos, vecinos y familiares primero. Pero empiece a orar ahora para que Dios le muestre a al menos uno a quien evangelizar. Recuerden cómo inicié. Si usted piensa que a cualquiera, termina no hablándole a nadie. Si usted ora a Dios y le pide que le muestre a alguien, se compromete con él y le habla. No le voy a asegurar que se convierta, pero le voy a asegurar que usted va a ser capacitado por Dios para hablarle. Y vamos a orar por esa persona para que venga con usted al principio del mes entrante. Tampoco le voy a asegurar que se quede en la iglesia, porque eso solamente lo sabe el Señor, pero sí le voy a asegurar que usted va a saber y va a comprobar que Dios le ha llamado a puntualmente identificar personas por las cuales orar y a las cuales presentarle el evangelio, con características específicas y tan claras como todas las que acabo de describir de los judíos y de los griegos de la época. Ojalá le pida al Señor, muéstrame, Señor, qué hay en su corazón, qué hay en su vida, qué está pasando en sus circunstancias. Si me estás pidiendo o me estás poniendo en la mente y en el corazón a esta persona, dame compasión por ella y dedíquese esta semana a orar solamente por la persona. Es más, todavía no le hable, solo pídele al Señor que le muestre a qué persona. Si le muestra varias, bendito sea el Señor. Ore por ellas para que luego les comparta el evangelio. ¿Complicada la tarea? ¿Cierto que no? Orar por alguien. Si Dios no le muestra a nadie, no se preocupe, una de dos: o Dios no le contestó o usted no quiso escucharlo. ¿Cierto? Ay, eso como que es del diablo, dicen los hermanos a veces, ¿no? Yo le comparto a fulanito, recuerden, pero es que si fulanito se ha portado tan mal conmigo, ¿cómo le voy a compartir? Precisamente, está dentro de los judíos que han perseguido. ¿Y cómo le voy a compartir a fulanito si ese ni siquiera casi ni me habla? Es más, ni lo conozco. Ahí están los griegos como ejemplo. Fuera una cultura externa, recuerde que le compartieron a judíos y a griegos. Así que no hay excusa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todos en conjunto. ¿Va a estar el pastor preguntándome si compartí? No. ¿Qué apóstol estuvo allí con ellos preguntándoles si habían compartido el evangelio? ¿Qué diácono estuvo con ellos allí diciéndoles, hermanos, ¿están compartiendo el evangelio? Recuerden que ustedes los persiguieron judíos, pero deben predicarle a los judíos. Recuerden que Esteban hasta oró por los judíos cuando lo estaban matando, al final, como su mismo maestro. No había ninguno. No había ninguno diciéndole, recuérdele predicarle a los que no son como usted. De hecho, le voy a recomendar algo que hablábamos con los hermanos en Cúcuta, más concretamente en Chinacota en estos días, hablando sobre evangelismo también. Y es que Jesús dice en capítulo 4, versículo 4 del Evangelio de Juan, necesitó pasar por Samaria. Usted necesita cambiar de enfoque, incluso si tiene que cambiar de rutina levemente para que encuentre más personas a quien compartir el evangelio. Cristo necesitó pasar por Samaria y al final encontró a una samaritana necesitada del evangelio y se le presentó y ella se convirtió a él. Si al final de la semana usted dice, ay no pastor, lloré, pero no encontré a nadie, no me lo diga a mí, se lo va a contar a Dios. Seguramente es porque usted sigue haciendo lo mismo, mirando lo mismo y teniendo la misma rutina todos los días y no le preguntaba al Señor en medio de esta rutina, ¿para dónde miro que no he estado mirando? ¿Con quién hablo que no he estado hablando? ¿A quién contacto que no he estado contactando? Sálgase un poquito del caminar monótono de su diario vivir si quiere compartirle a alguien el evangelio al que no le ha compartido. Esta es una responsabilidad del creyente. Así servimos al mundo. Nuestra tarea es que en todo lugar, circunstancia diaria de nuestra vida, no nos dediquemos a mirar cómo sufrimos o necesitamos algo. ¿Cómo sufro? ¿Qué problemas que tengo? ¿Qué cantidad de conflictos? A mí sí me persiguen. No, más bien deberíamos dedicarnos a identificar a los necesitados de Cristo para hablarles de Él. ¿Y sabe algo? Mientras usted habla de Cristo, el sufrimiento se va a volver nulo. Tan pequeño sin que se vaya comparado con el gozo de ver que alguien conozca al Señor, de serle obediente a Dios y luego de ver que alguien conozca a Cristo. Se vuelve tan pequeño, no se va a ir tal vez ese problema que tiene, no se va a ir tal vez esa dificultad que usted está pasando, pero se va a volver tan insignificante comparado con el reino de los cielos y el estar contribuyendo a la extensión del evangelio de Cristo, que no lo va a experimentar más, no lo va a padecer como lo estaba padeciendo.
El problema a veces es de enfoque. Pongámonos en nuestros pies, por favor, para orar. ¿En qué estamos enfocados? ¿A dónde estamos mirando? Si vivimos diciendo yo sí sufro, yo sí sufro, yo sí sufro, no vamos a ver el sufrimiento en la eternidad de los que están a mi lado y no les voy a predicar el evangelio para que no sufran la condenación. Pero si yo vivo diciendo mi sufrimiento, mis dificultades son lo que Dios está usando para impulsarme a conocer gente que necesita que le predique a Cristo, voy a usarlos como oportunidades para predicar a Cristo. Necesitamos ser una comunidad evangelizadora. Gente que tiene como más grande el reino de los cielos que lo que sufre aquí en la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es tan grande el privilegio, Señor, que tenemos como hijos tuyos, ser parte de este reino eterno, en el que no entramos por obras, sino por tu gracia, por la obra de tu Espíritu, que aunque no lo leí para finalizar, lo puedo recordar ahora que estamos orando. Tú estableces en tu palabra que tú agregas cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, pero lo haces, como lo vimos en el versículo 19 y 20, a través de nuestro testimonio a cercanos y lejanos, a quienes nos han hecho daño o no nos caen bien y a quienes no nos han hecho nada y ni siquiera conocemos, a gente de todo tipo, Señor. Con tu ayuda, con el poder de tu gracia, el número de personas que se convierten van a ser más cuando nosotros, por tu gracia también y por obediencia a ti, seamos diligentes de este privilegio que tenemos, usarlo hablando a otros de Cristo mientras caminamos en este mundo. Señor, ayúdanos a no quedarnos simplemente viendo nuestros acontecimientos temporales. Danos una probadita por la obra de tu Espíritu de esa visión tuya desde la eternidad. Tú sabes que lo más importante es tu reino, que las cosas de este tiempo pasarán. Hablábamos hace un momento de lo que está pasando en Israel y oramos para que tú intervengas y tengas misericordia, pero también para que muchos se conviertan en medio de este confrontamiento, de esta guerra, como en las guerras de todo lugar, porque entendemos que lo más importante es la eternidad contigo y esta guerra algún día parará. Todas las guerras un día terminarán. Todos nuestros problemas, enfermedades, dificultades, angustias, conflictos un día ya no estarán más. Habrá terminado nuestra vida en esta tierra, pero lo más importante es que estaremos contigo por la obra de Cristo, que asimismo nosotros veamos a los demás como necesitados de ellos y que tú nos des ojos para ver y oídos para oírte a ti y a tu palabra, y oír a los demás y ver la necesidad que los demás tienen de ti, de tu palabra y del evangelio. Señor, un día no enfermarán más, un día no nos pedirán más que oremos por enfermedades porque ya partieron. Cuán glorioso sería que partieran con Cristo porque les compartimos el evangelio y no solo les oramos por su salud. Un día no estarán más aquí porque ya partieron y ya no van a tener más conflictos interpersonales o luchas y no nos pedirán más oración si estamos vivos aún. Pero más glorioso aún sería que partieran con Cristo y que estén con Él por la eternidad, porque aprovechamos estas circunstancias para predicarles el evangelio. Un día los que nos persiguen y nos hacen daño no estarán más. Pero cuán glorioso sería, más aún glorioso sería, si aún a nuestros perseguidores le hubiéramos predicado a Cristo y hubiéramos orado por ellos, como lo hizo Esteban, que como Cristo, mientras era apedreado, versículo 60 del capítulo 7 de Hechos, pedía: no les tomes en cuenta este pecado. Señor, ayúdanos a mirar como tú miras. Cristo hizo lo que nosotros debemos hacer y que Esteban hasta cierto punto imitó. Dijo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me necesitan y se están rebelando contra mí. Necesitan la relación que tenemos contigo y nos están persiguiendo o nos hacen daño. No importa, te siguen necesitando a ti. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a cantar para finalizar.
Amén. Amén. Así mismo, hermanos, vamos, como lo dijo el pastor, vamos a entonar un himno para la gloria del Señor. Hace referencia a que nosotros como hijos de Dios es nuestra labor interceder por la paz. Nosotros no somos los que damos la paz, pero sí tenemos a nuestro Dios, que es el Dios de paz. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién
quién iremos, oh Dios? Si no, vamos a ti, oh Dios, el Dios de paz. Aquel Dios que es en esencia la paz misma. Sabemos que vivimos en un mundo concernados por conflictos, por dificultades, por diferencias, desde religiosas, políticas, materiales, económicas, de cualquier índole, Señor. Pero aún por sobre todas las cosas descansamos en ti. Permítenos, oh Dios, cada día poder hablar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente proviene de ti, esa paz que solamente tú puedes darnos y que se verá completamente ejercida en la tierra cuando ya Cristo venga y reine y estemos siempre con Él para la eternidad. En tu Hijo Jesucristo te honramos, oh Dios, y en Él te damos gracias. Amén. Hermanos, pueden sentarse un momento, ya estamos finalizando. Los anuncios de esta semana son los siguientes. Martes, reunión de varones en la casa de nuestro hermano Benjamín, 7 p.m. Miércoles, culto de oración, 7 p.m. igual. Jueves, en la casa de nuestro hermano Roldan, la célula, el grupo familiar. Viernes, siguen las mujeres reuniéndose por WhatsApp, 7 p.m. también. Sábado, la misión de Lebrija sigue estando, se reúnen a las 6 de la tarde con la clase de los niños y 6:20 el culto congregacional. Y el domingo, 9 de la mañana, escuela dominical, 10:30 de la mañana, culto congregacional. Vamos a orar para de esta manera estar despedidos. Hermanos, salúdense después de esta oración, saluden al invitado, a la persona que esté llegando nueva, salúdenlo y hágalo sentir como si estuviese en casa. Amén. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, eterno Padre, por tu palabra, por todo lo que pudimos hacer en este tiempo. Ha sido de refrigerio, ha sido de ánimo, ha sido de aliento para nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, ha sido para la gloria y la honra de tu nombre. Ahora que cada uno de nosotros se dirige hacia sus hogares, te pedimos que seas tú quien los lleve bajo tu protección y tu cuidado, Señor. Quita toda piedra de tropiezo y que todos los días, Padre Celestial, pueda ser una vida que te adore y glorifique tu nombre. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden saludarse. Dios les bendiga. Estamos despedidos.